Ahí está grabando ya. Buen día de nuevo. Y vamos entonces a retomar lo que conversábamos la semana pasada, vinculado al tema de la influencia social, pero ahora vinculándolo a por qué a los psicólogos sociales es necesario explicarnos la conducta humana dentro de los grupos. Bueno, desde que el mundo es mundo, el ser humano ha sido siempre un ser social, ¿ya? Un ser social que, como vimos la semana pasada, necesita pertenecer, necesita sentirse querido, acogido, ser parte, pero de repente apoya y aprueba y sigue la tendencia frente a situaciones incluso en las cuales a lo mejor él no precisamente siente, piensa como esas personas, pero se deja llevar o hace como que se deja llevar con el propósito de que la gente lo pueda considerar de manera positiva. Todos queremos siempre sentirnos queridos, sentirnos acogidos, eso es algo que las personas buscan de manera inconsciente. Hay algunas personas con ciertos rasgos de personalidad que como que les da lo mismo, por ejemplo el depresivo, le importa un poco lo que piensa el resto de la gente de él, pero sí es súper trabajador. Entonces, al ser súper trabajador, él es súper validado en el medio laboral. Y al ser validado en el medio laboral, de alguna u otra manera recibe retribución inconsciente, porque la gente lo califica de buen trabajador, de responsable, de comprometido. Entonces, hay igual una buena opinión de él, pero a lo mejor no precisamente tiene que ver con la parte más afectiva y de relaciones interpersonales íntima, sino que justamente a través de las conductas que él tiene en el trabajo y que son reconocidas por el medio como un buen trabajador. Cuando hablamos de la persona que tiene una estructura de personalidad depresiva, después lo vamos a ver más adelante, pero no nos estamos refiriendo a la persona que está todo el día acostado, deprimido, que llora cada rato, que se siente triste, sino que tienen otros tipos de rasgos estas personas. Son más pesados, son carepalo para decir las cosas, no tienen mucho filtro, llegan y disparan nomás y no se dan cuenta del impacto que van a tener sus palabras en el medio, como que no les han enseñado mucho a socializar. Entonces, ellos sí tienen este perfil de ser un poco más evitativos o rechazar la tendencia, no se dejan influenciar de manera muy fácil, son más como Jalisco, llevan un poco más la contraria con las ideas que no están de acuerdo, y como no les interesa pertenecer ni integrarse, si se quedan solos, no importa. Entonces, la psicología, lo que siempre han estado buscando, la psicología social, dentro de todas las ramas de la psicología, porque hay muchas, está la psicología social, organizacional, comunitaria, la clínica, educacional. Entonces, está la psicología deportiva también, que aborda todos los fenómenos que ocurren con los sujetos que entrenan deportes de alto rendimiento y se enfoca en cómo sacar partido y mejor provecho de este tipo de personas que tienen ese talento. Entonces, volviendo a la psicología social, lo que nos tratamos de explicar los psicólogos es cómo la gente interactúa, cómo la gente llega a tener la percepción que tiene de los otros, cómo la gente llega a tener la percepción que tiene de mí, cómo nosotros nos vamos desarrollando en nuestro interior sentimientos positivos o negativos hacia los otros y por supuesto cómo nosotros vamos también haciendo que la gente tenga sentimientos positivos o negativos con nosotros, ¿ya? Y nosotros hacia ellos y ellos a nosotros. Y ese proceso, uno podría decir, bueno, pero es como que yo le tengo cariño porque le tengo cariño nomás, o tal persona a mí me cae bien porque me cae bien. Y no, pues no es tan sencillo ni tan simple. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos un mecanismo que se llama la percepción. Y a través de la percepción, nosotros interpretamos el mundo. Y esa interpretación por supuesto que está construida en ese medio social donde nosotros hemos aprendido a crecer. Entonces, si en una familia me dicen que, parece que les di el ejemplo la semana pasada, que los punky que tienen el pelo parado y que se ponen collares negros con púas, ¿verdad?, metálicas, son malas personas, y yo siempre escucho eso en mi casa, claramente voy a internalizar que las personas que tienen esas características, y en este caso son características que yo visualizo por el atuendo, porque nosotros no conocemos a los punky, pues no tengo un sobrino punky, ni un primo punky, ni un tío punky, entonces voy a quedar, a lo mejor súper anticuado el ejemplo que estoy dando, pero de los punky no sé ni siquiera si existen todavía, pero el punto es que me voy a aprender a tener una interpretación errónea
porque para yo saber si todos los punkis son malos, tendría que conocerlos a todos, casi que entrevistarlos a todos, vincularme con todos, y ahí yo formarme una impresión desde mi experiencia con ellos, ¿ya? Pero muchas de las primeras interpretaciones del mundo las construimos en base a lo que los otros dicen. Entonces, si los otros, por ejemplo, me dicen, no, ten cuidado, que te va a dar una corriente de aire si entras al dormitorio y la ventana está abierta y tú vienes con el cuerpo calientito. Y todo el tiempo en mi casa dicen lo mismo, a lo mejor tiene algo de verdad, pero yo voy a asumir como que sí es así porque lo escucho en mi casa. Y eso mismo puede aplicar para distintos tipos de ejemplos y de situaciones, temas sociales, temas políticos, religiosos, valóricos, culturales. Por ejemplo, muchas veces en las familias hay harto malentendido porque hay dos personas que no se llevan bien y uno habla mal del otro y al final nos vemos todos involucrados y tomando bando en una situación en donde no deberíamos tomar bando porque la verdad es que no tenemos pero ni pito que tocar en esa situación, pero somos influenciados por lo que el otro nos cuenta. Y cuando las personas hablan, describen las situaciones con un tono afectivo, ¿ya? Entonces, ese tono afectivo puede ser de tragedia, de drama, de comedia, de miedo, ¿ya? Entonces, si yo estoy describiendo una situación y me estoy riendo, la estoy humorizando y la historia es más o menos alegre, probablemente yo a mi interlocutor lo voy a enganchar con una sensación entretenida, ¿ya? Si yo la historia que estoy contando es triste, es melancólica, de pura penuria, de pura injusticia, voy a enganchar afectivamente a la otra persona con esas emociones. Y esa otra persona va a quedarse con una percepción e interpretación de mi discurso, que mi discurso obedece a mi realidad, por supuesto, con ese tono afectivo. Entonces, por ejemplo, desde lo terapéutico, nosotros no hablamos de experiencias buenas o malas, hablamos de experiencias que tienen un tono afectivo y que todo va a depender de cómo tú te cuentes a ti mismo esa historia, como un drama, como una comedia, como una película de terror, ¿ya? Por supuesto que hay personas que efectivamente viven un drama o viven en una familia donde todo es como medio cómico o viven en familias, por ejemplo, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay mucho abuso, claramente esa persona tiene una historia para contar que podría ser de terror. Entonces, vive en un escenario donde es mucha la frecuencia de situaciones que gatillan miedo, por ende, probablemente ella va a percibir o él va a percibir a personas en su exterior que tengan comportamientos similares al que tiene esta persona de mi familia que es el maltratador y voy a interpretar a las otras personas también como malvadas en este caso, teniendo toda la razón de hacerlo porque yo vivo una situación personal con una persona que tiene ese tipo de comportamiento, ¿ya? Ahora, obviamente a lo largo de la vida vamos interactuando con otros sujetos. Entonces, al ir interactuando con otras personas, nosotros vamos o afirmando las creencias que tenemos respecto de nuestra propia realidad o las vamos modificando. Es decir, ya no todos los hombres son malos, ya no todos los punkis son malos, ya no todos los que son medio rastafari son marihuaneros, ¿ya? Cualquier vinculación con la realidad es mera coincidencia, por favor. Pero a lo que voy es que lo que debiese ocurrir con los seres humanos es que a la medida que van evolucionando y van creciendo, van teniendo la capacidad de modificar esas primeras percepciones o interpretaciones, ¿ya? Ahora, esas interpretaciones, como daba yo el ejemplo de la persona que vive maltrato, va a generar un sentimiento negativo frente a las personas que son maltratadores. Pues. Pensemos incluso ni siquiera en un maltratador así como duro. Pensemos en alguien que tiene un papá muy autoritario, muy impositivo y muy castrativo. Cuando digo castrativo es como que te corta y te limita, pero para todo. Entonces, yo crecí en un ambiente en donde estaba siempre con este papá, que a lo mejor yo le puedo tener mucho aprecio, pero le tenía también como temor y le tenía como rechazo por su forma de ser. Y después llego a un mundo laboral o incluso llego a un mundo universitario en donde hay personas, pueden ser docentes o incluso puede ser un compañero de curso, que tiene como ese mismo perfil. También es medio violento para plantear sus opiniones, también es un poco brusco. Por supuesto que inconscientemente se van a activar toda la emocionalidad que yo tengo respecto de mi progenitor y se van a proyectar en esta otra persona. Entonces yo a esa otra persona no la voy a querer tener jamás cerca porque me genera sentimientos negativos porque son gatillados por esta otra experiencia personal. Así también ocurre al revés.
Puedo tener compañeros de clase o compañeros de trabajo o un docente o una jefatura que me genera sentimientos positivos, ¿ya? ¿Y por qué me genera sentimientos positivos? Porque inconscientemente me recuerda o me reactiva sensaciones emocionales o recuerdos que yo tengo con alguna persona que pudo haber sido muy afectuosa o cariñosa o un buen profesor y que en realidad yo ahora veo a este otro profe y lo vinculo con ese profesor que tuve a lo mejor cuando estaba en el colegio y era más chico. Entonces nosotros vamos desarrollando afectos o distancia y rechazo en base a lo que las personas tienen en su comportamiento y en cómo yo interpreto ese comportamiento. Por ejemplo, pasa mucho, y lo hablamos la semana pasada, en temas de política, religión, donde de repente aparecen estos líderes que son un poco carismáticos y que uno dice, ay, sí, como que me gusta su discurso. No solo el discurso, sino que él como persona me convence. Tiene ciertos comportamientos que yo los interpreto de manera positiva. Y probablemente los interpreto de manera positiva porque tengo alguien en mi experiencia personal más temprana que tiene ese tipo de comportamiento, ¿ya? Ahora, todo esto sería perfecto si no aparecieran las expectativas que los seres humanos siempre generamos de las personas o de las situaciones. Porque siempre las personas esperan algo, inconscientemente, porque si esto fuera consciente nos daríamos cuenta que es una payasada estar esperando siempre algo de los otros. Pero como sí es inconsciente, las expectativas son las que nos hacen malas pasadas, porque siempre esperamos algo que inconscientemente sea beneficioso para nosotros, ¿ya? Y ahí atribuimos, por supuesto, va a depender del desenlace de la situación. Si se cumple la expectativa que yo tengo, voy a atribuir un peso positivo a esa persona y la voy a significar de manera positiva. Si el desenlace es negativo, me van a aflorar emociones negativas y probablemente voy a tener una interpretación negativa de esa persona. Ejemplo, en el mundo laboral, no, si me llevo súper bien con el jefe es repaleteado, me ha felicitado harto, me ha dicho harto que está como bien mi trabajo y viene un aumento de sueldo en esta época. Porque siempre las empresas cada ciertos tramos, cada un año, cada 6 meses, hacen aumentos de sueldo. Y resulta que yo, que tenía toda la expectativa porque este jefe me ha floreado, me ha reconocido y todo, no me sube el sueldo. Entonces, como no me sube el sueldo, yo tendría que ser muy maduro o muy madura para decir, en realidad, bueno, no era el momento, le subió el sueldo a otros compañeros que estaban con la renta más baja. Y claro, me lo explico desde lo racional, de una manera en que en realidad no atribuyo como que el jefe es malo que no me subió la renta. Pero por lo general suele darse a la inversa, en donde el trabajador dice, pucha, más lo que ¿para qué me florea tanto? Deben ser puras mentiras, es puro bla bla nomás para mantenerme enganchado con la pega y al final no me subió a las lucas. Entonces, como aparece la falta de, la expectativa no se cumple, aparece la frustración, ¿ya? Y claramente ahí nosotros vamos a atribuir un peso negativo, en este caso a la jefatura, e incluso podemos disminuir nuestro rendimiento, cambiar nuestra actitud con el jefe. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos intervenciones en las organizaciones y alguien dice, oye, no, es que mira, hay un trabajador que partió como caballo inglés y terminó como burro de corral. Entonces era súper bueno, era súper proactivo, proponía cosas, daba ideas, tú le pedías cualquier cuestión y ahí estaba. Y de repente, de un minuto para otro, empezó a decaer su rendimiento. Claro, muchas veces la gente tiene como esta interpretación apresurada, de decir, ¿viste que no era tan bueno? ¿Viste que era medio flojillo? Era la pura pantalla nomás. Pero uno, como especialista en el tema, no se puede quedar con esas apreciaciones y hay que indagar. Entonces ahí empezamos como a escarbar con el colaborador, por supuesto, que tiene la situación del bajo rendimiento, y lo empiezas obviamente, entrevistar, y empezamos a levantar información de por qué la gente se desanima dentro del trabajo, qué pasa con el liderazgo, qué pasa con el cumplimiento de las expectativas, con las posibilidades de desarrollo, y ahí nos vamos dando cuenta, pues, en este equipo se han prometido muchas cosas que generan cierta expectativa en los colaboradores, en donde los colaboradores se han dado cuenta que no se cumplen las expectativas, por ende ha habido una baja en la motivación de ese grupo de trabajadores y que obviamente esa baja de motivación está impactando en los rendimientos cotidianos y por supuesto en los resultados del área, ¿ya?
Entonces te fijas que no es un análisis rápido, es un análisis en donde hay que interpretar y hay que saber leer desde afuera todas las variables que influyen en ese tipo de fenómeno que se empieza a expresar. Y eso es lo que hacemos desde la psicología social aplicada a las organizaciones. Vamos viendo cómo la gente se comunica, cómo la gente piensa, cómo se transmiten esos pensamientos, porque hay personas que a veces son poco habilosas para transmitir la información. Entonces son bruscas, son un poco torpes, llegan y disparan, o son apresurados y ansiosos, entonces no saben organizar bien la información para transmitirla de manera pausada y cautelosa, sino que llegan y ¡pum!, tiran toda la carne a la parrilla y después uno dice, no, pero ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué no hablé yo mejor? ¿Ya? Entonces, todo eso la psicología social lo empieza a levantar como fenómeno para poder hacer investigaciones y, por supuesto, tratar de ver cómo la gente puede salir, en este caso, dentro de una organización de manera entablar en realidad relaciones armónicas que vayan en beneficio de todos, que no se pierda el foco que la organización es una empresa de lucro, pero que la gente pueda seguir manteniendo su dinámica o su motivación alta para cumplir con los objetivos. Pero como decía, influyen muchas cosas. Ahora, dentro de todas estas dinámicas que nosotros hacemos, estas investigaciones, vamos viendo cómo las personas tratan de influir en el estado emocional o en la psicología del otro, ¿ya? Con los discursos, con los comportamientos. Y también es importante saber cómo nosotros, desde nuestras propias dinámicas, tratamos también de influenciar en la dinámica de los otros. Porque los seres humanos, de alguna manera, vamos a tratar de influenciar el comportamiento del otro. Se me viene a la mente un joven que era, cuando yo lo conocí, era joven, por 30 años, ahora debe tener unos 42. Y era bien habiloso, bien capaz, pero cuando se enojaba, se taimaba. Entonces se amurraba, por así decirlo. Y tenía hartos como atados y malos entendidos con la pareja, en la familia no, porque venía de una familia en donde como que todos se amurraban, entonces era válido amurrarse, pues. Y como que todos validaban y reconocían ese comportamiento como parte de la dinámica relacional de la familia. Entonces, amurrarte es válido y no te vamos a molestar y quédate amurradito hasta que se te quite. Pero cuando este gallo salió de su vida familiar e ingresó al mundo estudiantil, al mundo de pareja y después al mundo laboral, seguía amurrado cuando algo le molestaba. Entonces eso ya empezó a generar problemas porque el amurramiento, que uno podría decir, bueno, se amurró, pero no habló, no dijo ninguna palabra, no hizo ningún escándalo, el amurramiento es una conducta que lo que busca también es llamar la atención del otro, para que el otro venga y le pregunte, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás raro? ¿Qué fue lo que te ocurrió? Y el amurrado, igual que un niño, sigue amurrado, sigue molesto. Entonces, lo que está buscando el amurrado es influir e incomodar un poco a los otros con su amurramiento. Ahora, dentro de los grupos humanos pueden haber muchas personas que van a decir, que se amurre solo y si se le quita bien y si no, y van a obtener el mismo mecanismo que tiene su familia, dejarlo hasta que si se le quita el amurramiento en 2 meses más, se le quitará solo. Pero claramente tener a alguien amurrado dentro de un grupo de trabajo no es grato, porque no habla, contesta mal, está con cara larga, cuando lo invitas a las reuniones no participa, está siempre con una actitud como poco facilitadora. Entonces van a haber personas que van a buscar tratar de revertir el estado emocional del amurrado. Entonces ahí van a empezar a aparecer las influencias. Quien logra de alguna manera conversar y hacerle notar que es mejor manifestar abiertamente la molestia antes que amurrarse. Porque el amurramiento impacta en la dinámica grupal. Entonces, si él habla, a lo mejor sus palabras igual van a impactar en la dinámica grupal, pero no se va a quedar con esa carga afectiva molesta durante 2 meses, que al final va a afectar la dinámica y los resultados de este equipo de trabajo. Entonces, todas esas cosas que ocurren en las organizaciones, nosotros las vamos observando y a lo largo de los años se han ido haciendo estas investigaciones del manejo de los conflictos, la resolución de los problemas, la proactividad también. Para cada una, por ejemplo, de esas variables o competencias que yo les estoy mencionando, ha habido un mecanismo de hacer observaciones, así como guiadas con grupos, como se dice, grupo control, y el grupo que está en el comportamiento espontáneo. Entonces, ¿se acuerdan que vimos el video
del Solomon Asch. Entonces, ahí era una situación guiada, porque ahí habían actores que simulaban que estaban viendo una de las rayitas de una manera que en realidad no era, y el participante que era el objeto de estudio decía, pero ¿cómo? O sea, sí, claro que era 3, y los otros decían 2, 2, 2, y él por pertenecer ya empezó a decir 2. Entonces, ese es un estudio con simulación. Pero también tú tienes un grupo, el grupo normal, en donde no hay actores, en donde dejas que el comportamiento aflore de manera espontánea, y ahí uno puede después decir, ah, mira, hay rasgos de personalidad, los sujetos se comportan de esta manera, y si contrastamos los resultados de este grupo con este otro grupo control, son los mismos, son diferentes, son complementarios, y ahí uno va estableciendo ciertas teorías, ¿ya? Por supuesto que también vamos observando los psicólogos cómo reaccionan las personas cuando intentan influenciar el comportamiento del otro. Si al intentar influenciar el comportamiento del otro, a mí me va mal y yo me frustro y me siento fracasado y me amurro, uno dice, chuta, en realidad esta persona no tiene ni el tino, ni las palabras, ni el mecanismo para influenciar socialmente, entonces va a vivir siempre en la frustración. De hecho, yo siempre le digo a los gerentes cuando los entreno, porque nosotros nos toca entrenar a veces profesionales, gerentes, jefaturas, profesionales que son líderes de equipo, y que son torpes para influenciar incluso tienen que influenciar a su equipo, no si es que el día está bonito, si es que le gusta las papas fritas con pollo, tienen que influenciar de que hay que adecuarse a los cambios en la organización, de que este proyecto lo tenemos que sacar adelante, que hoy en día vamos a hacer un cambio tecnológico y necesitamos sumarnos para que esto funcione. Entonces, cuando el líder no tiene las buenas habilidades de influencia, el grupo se le va siempre en rebeldía, y se genera puro problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ahí le enseñamos o lo entrenamos? Es a modificar su forma de influenciar a su entorno, que lo lleve de una influencia que hasta el momento no está teniendo impacto a una influencia que sea positiva, que cambie la estrategia, que cambie el discurso, que cambie la metodología de hacerlo, las palabras, la gestualidad, la corporalidad, por ejemplo, en el caso de lo facial, hay gente que de repente está queriendo motivar y es con una cara así que... O hay otras personas que quieren hablar de algo serio y están como todo el rato sonriendo, pero entonces tú no sabes, bueno, ¿está siendo como de payaso o qué? ¿O es grave la situación? Entonces también se les enseña a tener una coherencia entre la corporalidad y la manifestación afectiva de la situación y, por supuesto, las palabras que se están diciendo, para tener el resultado y el impacto que nosotros queremos tener. Y así tú logras influenciar tu medio social. Hay personas que son súper habilosas y que tienen esto que se llama inteligencia de calle, que saben súper bien entablar relaciones en donde influencian a los otros de buena manera, sin ser violentos y sin ser bruscos, ¿ya? Le pueden decir, incluso hasta para la abuelita a alguien, que lo hizo pésimo, que es penca, que es malo, que es poco colaborador y todo, pero no de una manera brusca, cosa que el interlocutor finalmente diga, oye, sí, en realidad, pucha, me he pasado, no he sido buen compañero de trabajo. Entonces el gallo se da cuenta y termina cambiando su comportamiento. ¿Ya? Ahora, los seres humanos tenemos creencias. Las creencias que siempre están a la base, como decía el otro día, de todo el coloquio del comportamiento, las creencias que están en mi casa, las creencias que vienen de crianza, y todo eso va haciendo que yo vaya generando estos patrones para poder interpretar el mundo, y a veces las personas tienen paradigmas súper como rígidos. Entonces, cuando los paradigmas son rígidos, es difícil cambiar la apreciación. Hay grupos familiares que son muy cerrados y muy herméticos. Entonces, es como que la vida es como ellos dicen que es. Si tú, incluso como miembro de esa familia, quieres hacerlo distinto, hay una sanción emocional grave por querer hacerlo distinto. Ejemplo. Ojo, doy mezclando como temática, como para que ustedes vayan viendo el tema de la influencia del medio en el comportamiento del sujeto, ¿ya? De un sujeto del grupo familiar. Se me viene a la mente otro joven. ¿Cómo era la historia? Ya, este cabro, que hoy en día, desde unos 38 años, venía de una familia, papá, mamá, 2 hermanas y un hermano. Y uno de los hermanos hace su transición a ser transgénero. Entonces ya no tenía
2 hermanas y un hermano, ahora tenía 3 hermanas. Pero el papá de este grupo familiar era tremendamente machista, ¿ya? Impositivo, narciso, creía que siempre tenía la razón, era bien encachado el papá del cabro, entonces como que él era el más encachado, el más guapo, el más entrador, entonces siempre minimizaba a las otras personas y minimizaba a su esposa también, como que era la última chupa del mate. Entonces, estas 3 niñas y este varón crecieron en ese sistema familiar en donde el papá era tremendamente dominante y el papá tenía este discurso de que no somos nosotros y nosotros nos apoyamos y nosotros somos unidos y que nadie venga que los otros están equivocados, nosotros. Entonces los chiquillos crecieron con un paradigma en su mente de que la familia es lo primero, de que la familia lo es todo, de que la postergación de un montón de cosas, ya sea académicas, de placer, de gozo, no están, o sea, están bien la postergación porque la familia siempre va a estar primero. Entonces, cuando aparecieron los primeros intentos de emancipación de los hijos, había una sanción social, había una sanción emocional de parte del padre. El padre, por ejemplo, una de las hijas compró por primera vez su pasaje para irse de vacaciones a Europa y había trabajado para juntar sus lucas y todo, pero el papá no estaba contento por eso. ¿Qué va a ir a hacer a Europa? ¿Cómo va a viajar? ¿Va a ir sola? ¿Por qué no se queda acá mejor? Y por último, vamos en familia. Después te tenía esta concepción de que no te podías casar con alguien que tuviera otro hijo. Entonces, da la casualidad justo que este joven, este varón, el único hijo varón de este grupo, se enamora de una mujer que tenía un niñito. Al tiro problema, pues. No, pero ¿cómo se te va a ocurrir casarte con esa persona? Tiene un hijo de otro hombre. Y este joven toma igual la decisión pues, de casarse. Por supuesto, nunca quisieron a la esposa. Pues. Pero Gallo se trató como de envalentonar y como de hacer valer sus sentimientos, independiente de que su papá se fuera en contra. ¿Ya? Por supuesto que eso significó que la esposa nunca quiso participar de las reuniones familiares, nunca se integró a este grupo familiar porque tampoco nunca la integraron porque ellos eran muy herméticos. Él sigue con su matrimonio, pero cada vez más distanciado de su padre. Y su papá, probablemente, él dice, bueno, mi papá no sé si hablará de mí mal o no y otra cuestión, pero estamos claros que nunca ha apoyado mis decisiones. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que les estoy describiendo? Que hoy día es adulto, tiene mucha inseguridad, le cuesta tomar decisiones y poner límites para ciertas situaciones, se lo han embarrado como tú quieres en el plano laboral. Bueno, estos son pacientes que yo tengo de los que les estoy contando, de estos que yo entreno. Y pobre gallo, que es súper habiloso, súper capaz, por no tener toda esta como desarrollo de la confianza en sus habilidades y el apoyo familiar para tomar ciertas decisiones con este papá tan impositivo y que todo se tenía que hacer como él decía, mucha ansiedad, inseguro, indeciso, reflexiona demasiado las cosas, le cuesta la espontaneidad. Entonces ahí uno puede decir, el medio en el que este gallo creció y en el que estuvo metido hasta que tuvo casi 20 años, claro, fue tremendamente influyente y definitorio para el patrón comportamental que él ha tenido en su desarrollo futuro. ¿Ya? Entonces, si nosotros ahora vamos a la parte ya más teórica, como definición de la psicología social, acá han habido varios autores, porque a lo largo de la historia, desde que aparece la psicología como una disciplina para estudiar el ser humano, a todo esto, la psicología ha sido como bien bullada en el sentido de que como no es una ciencia exacta, como las matemáticas, como la astronomía, la astrología, la botánica también tiene algunas variaciones, pero el objeto de estudio es más definido. En el caso de la psicología, el objeto de estudio es indefinido, porque el ser humano tiene muchas aristas, tiene muchas variaciones, no todos son iguales, no todos piensan lo mismo, no todos sienten lo mismo, aunque las personas tengan patrones similares, nunca son idénticos. Entonces, eso hace que el objeto de estudio de la psicología sea muy amplio. Entonces, los que son científicos siempre le han como reclamado a la psicología que no es objeto, que no es ciencia, ¿ya? Pero con los años y con la rigurosidad y perseverancia que han tenido muchos psicólogos y psiquiatras, se fue demostrando lo contrario, en donde sí en psicología se podrían establecer tendencias, si bien no resultados exactos, sí tendencias. Personas con tales y tales y tales grupos y tales características, otro grupo con tales y tales características, esta definición.
patologías mentales. Ciertos tipos de comportamientos dan cuenta de un cuadro psicótico. Ciertos tipos de comportamientos dan cuenta de un cuadro esquizofrénico. Ciertos tipos de comportamientos dan cuenta de un cuadro depresivo. Y ahí aparece ya la psicología como ciencia. Y imagínense desde la psicología social lo más complejo, porque es como decir, en grupos establecer características, ya no es para hablar de las personas individualmente, sino que es para hablar de los grupos humanos, ¿ya? Entonces la psicología social es una ciencia que estudia las relaciones reales, imaginadas o anticipadas de una persona con otra dentro de un contexto social, y que en la medida en que afectan a los individuos comprometidos en dicha relación. O sea, va a ser lo más sencillo. Las personas a veces tenemos una relación real porque queda a la vista, yo me relaciono, por ejemplo, con mi hermana, ¿ya? Es una relación real. Pero hay mucha fantasía en las relaciones. Yo a mi hermana a lo mejor le doy el peso simbólico como que fuese mi madre, porque a lo mejor mi mamá trabajaba y mi hermana era la persona que ocupaba el rol de mamá, porque como es una hermana mayor, ella me cuidaba. Hay algo imaginado ahí, o sea, ella no es mi mamá por ninguna parte, pero ocupa el simbolismo de mamá. Con ella misma, cuando tengo algún tipo de conflicto, yo ya sé cómo ella reacciona. Entonces, si ahora yo me mandé una embarrada, no le voy a contar porque anticipadamente yo ya estoy proyectando en el futuro que mi hermana se va a enojar. O cómo van a poder responder mi hermana frente a mi comportamiento, ¿ya? En grupos sociales pasa lo mismo. Las personas, uno podría observarlos desde fuera y dice, mira, es probable que este tipo de persona con estas experiencias personales similares en el futuro pueda tener este tipo de comportamiento, ¿ya? Porque están siendo influenciados por este tipo de líder, por esta situación económica, por esta rebeldía que hay hoy en día, por ejemplo, no sé, universitaria. Entonces, ahí nosotros vamos estableciendo estas relaciones y cómo los sujetos podrían comportarse en diferentes escenarios, ¿ya? Entonces, Alport también dice que los psicólogos sociales consideran su disciplina como un intento de comprender y explicar cómo los pensamientos, sentimientos y conductas de los individuos son influenciados por la presencia actual, imaginada o implícita de otros seres humanos. Los seres humanos pensamos, sentimos y nos comportamos de alguna manera en consecuencia con esa triada, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber, o sea, nosotros pensamos, yo estoy viendo una situación y digo, ese profesor es buena onda. Como ese profesor es buena onda, yo tengo una sensación afectiva positiva. Por ende, a lo mejor, aparte de ser buena onda, me gusta su ramo, yo voy a ser súper responsable y voy a cumplir con la fecha de los trabajos y lo voy a hacer súper bien. Al revés, ese profesor no es tan buena onda, el contenido del ramo es fome, me genera sensaciones o sentimientos negativos, por ende, yo voy a hacer el ramo de mala gana, probablemente no me va a ir muy bien porque estoy con una actitud negativa, ¿ya? Entonces, frente a todo lo que tenga que ver con la interacción social, los seres humanos pensamos, sentimos y reaccionamos, ¿ya? Y esas reacciones son el resultado de lo que yo pienso y de lo que yo siento. Por eso es tan importante hacer lo que decía la semana pasada, reflexionar respecto de las cosas, porque si yo voy a tener la misma reacción que tiene el de al lado respecto de un tema, pero a lo mejor yo no lo he reflexionado, tampoco tengo sentimientos, sino que emocionalmente estoy enganchando para reaccionar como reacciona el otro. Y todos esos procesos son inconscientes. Si uno, como les decía recién, si fueran conscientes, probablemente no habrían guerra, no habrían estallidos sociales en las distintas partes, no habría tanto consumo de droga, porque la gente tendría la capacidad de reflexionar y de saber, de separar lo que yo pienso y lo que yo siento de acuerdo a mi experiencia personal, lo que yo pienso y lo que yo siento en la masa colectiva, ¿ya? Entonces, los grupos sociales es importante saber cómo los grupos influyen en el sujeto, cómo los sujetos influimos a veces en los grupos y cómo las personas se comportan, sienten y piensan, sienten y se comportan, ¿ya? Acá tenemos este esquema que habla de lo cognitivo, los pensamientos. Por ejemplo, cuando uno piensa en negativo y está, no, que pucha, que lata, que la cuestión, que esto, que lo otro, quejándose todo el rato, va a tener sensaciones negativas frente a esa situación. Ay, qué lata estudiar, qué lata hacer el trabajo, qué lata lavar los platos, qué lata vivir, finalmente,
¿ya? Entonces, cuando el pensamiento es tan negativo, los sentimientos son súper negativos y las conductas son negativas. Cuando el pensamiento es positivo, los afectos son positivos y las conductas son positivas. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la teoría del lenguaje, en donde se menciona que las palabras construyen realidades, ¿ya? Pero las palabras que nosotros decimos también son el reflejo de lo que nosotros pensamos. Entonces, si yo pienso positivo, siento positivo, voy a hablar cosas positivas. Si yo pienso negativo, siento negativo, voy a hablar cosas negativas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Casi como la teoría de la atracción, voy a traer puros desastres a mi vida. Y en los grupos humanos lo mismo. Es que si nosotros, el grupo humano completo, piensa negativo respecto de un tema, va a tener siempre sentimientos negativos, colectivos negativos, por ende su comportamiento va a ser negativo y sus resultados van a terminar siendo negativos, ¿ya? Entonces, con toda esta dinámica de pensar, sentir y de actuar, aparecen por supuesto en juego las influencias del medio en cuanto a creencias, a ideas y a juicios, ¿ya? Pero por supuesto también van a mediar las características de los sujetos, la edad, el sexo, el estatus socioeconómico que tiene esa persona, porque eso también va a definir si eres o no más influenciable. Lo que les decía el otro día, que en la adolescencia los chiquillos son mucho más influenciables porque están en todo su proceso como de crecimiento, de construcción del yo y de identificación con sus grupos de pares. Entonces ahí definitivamente los chiquillos quieren ser acogidos, pertenecer y sentirse comprendidos. Entonces, ¿qué mejor que sentirme comprendido por alguien que vive la misma situación que yo? Que es otro adolescente, que la adolescencia se llama adolescencia porque es adolecer, justamente todo ese cambio biológico que se provoca por el crecimiento, y por supuesto todo ese cambio también cognitivo, en donde yo voy viendo que ya mis papás no son mis superhéroes, que ya no todo lo que dicen mis papás es verdad, que yo no estoy de acuerdo con todo lo que dicen en el colegio los profes. Entonces ahí voy estableciendo un proceso de crecimiento, ¿ya? Ahora, lo triste es cuando las personas en ese proceso son influenciados por el medio y se quedan en ser influenciados con tal de pertenecer, ¿ya? Les cuesta hacer sus análisis personales, o haciendo sus análisis personales les da tanto temor decirlos que se lo guardan en silencio, y finalmente son personas que viven como en una represión constante. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? ¿Se comprende todo lo que vamos hablando? ¿Voy muy rápido? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, va súper. Ya, muy bien. Entonces, saliendo de todo el tema de lo que tiene que ver la influencia social, ahora nos vamos a centrar un poco más en el individuo, ¿ya? Y vamos a ir vinculando las temáticas pensando en cómo desde esta influencia social el trabajo también adquiere un significado positivo o negativo en la vida de los seres humanos. Yo les he dicho ya casi en todas las clases que el trabajo tiene un peso simbólico en la vida de los sujetos. Y ese peso simbólico va a depender de si la persona está sobreviviendo con el trabajo, se está realizando a través del trabajo, siente que es un aporte para la sociedad a través del trabajo, se aporta porque enseña a otros. Todos esos diferentes como situaciones van a hacer que los seres humanos tengamos una relación sana o poco sana, ¿ya?, con el mundo laboral. Entonces, David Fishman, que es un psicólogo peruano, él tiene varios libros y dentro de uno de ellos está la alta rentabilidad de la felicidad. Y este libro es súper bueno porque hay ejercicios, ¿verdad? Y él te va haciendo preguntas porque es como un libro con aspectos teóricos, resultados de investigaciones y ejercicios prácticos. Entonces va guiando al lector para decirle, a ver, si usted es feliz, de 1 a tanto, ¿cuánto es feliz? ¿Qué es lo que hace para ser feliz? ¿Qué resultados espera? ¿Cuánto trabaja para ser feliz? ¿Resuelve sus conflictos? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo aborda? ¿Se taima? ¿Conversa? ¿Propone? ¿Sí? Entonces, es bien chulo porque lo que a la persona debiese permitirle es una autovisualización de cómo enfrenta, en este caso, la felicidad y cómo la vincula con el trabajo.
porque él propone o plantea en realidad que en la medida que somos más felices, nosotros tenemos un trabajo más rentable. Es decir, mientras más grados de satisfacción tenemos, mezclando nuestra vida personal con nuestra vida laboral, probablemente vamos a hacer que tengamos un trabajo exitoso, ya sea dentro de una organización o de manera independiente. Entonces, él nos propone este cuadrante que tiene dos ejes. Uno es el eje de la conciencia y el otro es el eje de la felicidad. Entonces, él plantea que a mayor nivel de conciencia del sujeto, de mayor reflexión, mayor análisis de su vida, de sus resultados, de sus propósitos, de sus propios logros, de su propio esfuerzo, a mayor conciencia, es probable que desarrolle más la felicidad. Pero es una conciencia no para decir, pucha, que lo hago mal, todo lo hago pésimo, no me resulta nada, tengo conciencia de todo lo negativo. Es tener conciencia de que las cosas no siempre van a funcionar como yo quiero, pero ¿cómo puedo hacerlo para que funcionen como yo quiero? Porque hay gente que es súper resistente al cambio. Entonces quiere tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. ¿Ya? Y eso es muy difícil, po. Yo no puedo tener resultados diferentes si hago siempre lo mismo. Tengo que innovar en la forma de hacer las cosas. Innovar, cambiar, mejorar, la palabra que ustedes quieran ocupar. Entonces, cuando él propone al feliz consciente, es a esta persona que se da cuenta, ¿ya? De cómo funciona él. A ver, yo no soy muy trabajador, soy medio flojo, me cuesta entender ciertas cosas, no tengo habilidades para otras, pero voy a desarrollarme en lo que sí soy bueno, porque a lo mejor no soy bueno liderando, pero a lo mejor sí soy bueno gestionando. A lo mejor no soy bueno en lo operativo en un trabajo, pero a lo mejor sí soy bueno en lo administrativo. Porque todas las personas tenemos fantasía. Entonces, la fantasía más como preocupante o peligrosa es querer ser exitoso así como a morir, pero no haber dado un camino que te permita lograr ser exitoso. O nadie es exitoso por querer serlo, y ni siquiera las influencers, porque se tiene que estar sacando todo el rato fotos, mostrando cosas para poder llegar a ser una influencer. Lo mismo las que son los cantantes, ¿verdad? Para poder ser famoso, a lo mejor partieron en la virtualidad como el Justin Bieber, pero el cabro ha tenido que bancarse jornadas súper grandes ¿cómo se dice? De preparación para los shows, ¿cómo se dice esta otra? Las giras mundiales que hacen, no haber tenido una vida de adolescente ni de niño normal, pero hay un camino que esa persona ha tenido que transitar para llegar a ser exitoso. Entonces, el que es exitoso, a ver, voy a leer qué me dicen aquí. Lo más grande es Justin Bieber. Entonces, los actores, claro, muchos actúan mal, ¿ya? Pero igual tiene que ser un esfuerzo, ¿ya? Por último, ser simpático, ¿ya? Pero nadie consigue el éxito sin que le haya implicado un transitar en donde haya tenido que poner de su parte, de su empeño, no hablemos del sacrificio, de su esfuerzo para poder alcanzar ese éxito. Y si yo no alcanzo ese éxito, tengo que saber, en algún minuto analizarme y decir, a ver, si no estoy siendo exitoso, ¿por qué es? Si no estoy logrando el resultado que yo quiero, ¿por qué es? Y hacer ese análisis, ¿ya? David Fitchman, yo creo que ya quedó claro que el feliz consciente entonces es el que tiene plena conciencia de cómo funciona, de sus habilidades, de sus debilidades, de que se enfoca en lo positivo que tiene y para disfrutarlo y para ojalá hacerlo rentable. El feliz inconsciente es este que maquilla las situaciones, ¿ya? No reflexiona, no se da cuenta, porque reflexionar y darse cuenta implica deprimirse, pues, terminar separado de la señora. Pues. No, si somos súper felices, no, si nos llevamos bien, ella es súper bruja, súper complicada, no me hace nunca un cariño, siempre me critica, pero somos felices. Entonces tú vas a decirme, a ver, a lo Moscú, o usted está borracho, o usted no está entendiendo que en realidad no es feliz, pero que en el fondo, o por los hijos, o por un tema económico, por lo que sea, no está queriendo darse cuenta que su infelicidad va a afectar a su familia porque no es una dinámica sana, ¿ya? Muchas veces la gente también en el trabajo tiene dinámicas súper tóxicas. Van a la pega, no, mi jefe es súper maltratador, pero es que como es viejo, no, pues te trata garabato, pero es que como es del viejo antiguo, hay como que aceptarlo. Y tú lo miras de afuera y dices, sí, como de nuevo a lo Moscú, porque
Señor, que lo traten a garabato, que lo traten mal, que usted valide ese tipo de comportamiento, es malo para usted. Y la persona se resiste a querer darse cuenta, ¿ya? Por lo general ocurre con sujetos que son bien resistentes a visualizar situaciones que no son sanas para ellos. Entonces, de alguna u otra manera se dan el ánimo para seguir adelante, pero muchos de ellos tienen comportamiento, por ejemplo, de consumo de alcohol excesivo, inconsciente, como para evadir el malestar o la tensión psicológica que generan ciertas situaciones. Hacen cuadros de gastritis, de colon irritable, hasta que en algún momento terminan tan enfermos que ya se dan cuenta que el estrés los superó y que en realidad no son pero para nada felices, y cuando se dan cuenta que no son felices hacen crisis, ¿ya? Porque eso implica como mirarte en el espejo y darte como de cabezazo y que se quiebra todo el espejo porque lo que tú estabas viendo antes no es la realidad que tú estás viviendo. Hay como una distorsión, ¿ya? Después está el infeliz inconsciente, que es el que no reflexiona y además es infeliz y se queja por todo. Pero no es capaz de estar, y es el que le echa la culpa a todo. No, es que la culpa es del panadero, la culpa es de la señora del almuerzo, la culpa es del que estacionó el auto, la culpa es del micrero, la culpa es de la señora, la culpa es de mis papás. Todo el mundo tiene la culpa menos ellos, ¿ya? No es capaz de trabajar por sus propios logros. Cuando hablo de trabajar no me refiero al acto de ir a trabajar, me refiero al acto simbólico de de trabajarse a sí mismo, de decir, a ver, a partir de mañana voy a practicar no quejarme más. A partir de mañana, si me junto con gente tóxica, voy a practicar alejarme de esa gente tóxica. A partir de mañana voy a dejar ciertos hábitos. Quiero adelgazar, como cualquier cantidad, pero no hago para nada ejercicio, porque no me gusta, pero quiero adelgazar. Entonces hay como inconsecuencias, ¿ves? Entre lo que quieres lograr, lo que quieres hacer, quieres, pero no das el paso de hacerlo. Quiero hacer un cambio, pero llevo 15 años queriendo hacer un cambio y todavía no lo hago, por temor, por lo que sea, pero lo importante es por reflexionar, porque cuando tú reflexionas te vas a dar cuenta de que a lo mejor muchos de los temores que tiene la persona son infundados, no tienen un asidero real para que yo me sienta tan inseguro y no dé el paso de cambiar, ¿ya? Y el peligroso de todos estos cuadrantes es el que es infeliz consciente. ¿A quién de ustedes se le podría ocurrir cómo funciona el infeliz consciente? Sara, Eh, ya, a ver, ¿quién está yo, hablando? bueno, yo me imagino que el infeliz inconsciente es la mayoría de la gente en No, nuestra hijo, sociedad el y que, infeliz consciente, infeliz consciente. hay al que yo creo que es todo lo contrario, sí, son muy poca gente los infeliz conscientes, son los que creo que leen más y se dan cuenta de cosas que la mayoría no sabe, y por eso mismo son infelices. Ah, ya, ya. Eso como que la ignorancia te hace ser feliz, dices tú. Claramente. Ya. Ahora en el plano, por ejemplo, más emocional y más de las relaciones interpersonales. Profe, puede ser como esa gente que, no sé, póngase usted, es infeliz con su trabajo, sabe que no le gusta, pero sigue ahí. No le gustan sus amistades o alguien le cae mal, pero sigue cerca de esa persona por costumbre, o quizás por costumbre o el que dirán, pero aunque es infeliz, no le cae bien esa persona, o no se lleva bien con sus amistades en realidad. O igual puede ser que como las amistades, como es que a veces, o sea, esas supuestas amistades en realidad dicen como palabras hirientes y todo, y aunque sabe eso, sigue ahí. O lo mismo a veces puede pasar con la familia, como que sabe que está mal, pero no dice nada, no hace nada y se queda en la misma situación. Exacto. Los dos tienen razón, porque acojo lo que dijo el otro compañero, el que más sabe, mientras más grado de conciencia, más te das cuenta como de la burrada del ser humano, po. Entonces uno dice, chuta, o sea, ¿para dónde vamos si seguimos haciendo este tipo de actos? ¿Ya? Son por lo general los que son más de filósofos, más de reflexión. Ahora, la idea es hacerse cargo para modificar esa condición. Entonces, ahí aparece el otro ejemplo de la compañera, de las personas que sabiendo que son infelices, o sabiendo que ciertas situaciones o acciones o cosas le generan insatisfacción, siguen ahí.
No me gusta mi pega, pero para nada, la odio, pero gano 3 millones de pesos mensuales, me quedo ahí. Y me banco, y soy un amargado de porquería, le amargo la vida a mi señora porque llego a mi casa, pero ennegrecido, pero sigo ahí. Al revés, ya no estoy a gusto con la polola, o con la polola con el pololo, pero llevamos tantos años, hemos crecido juntos, somos tan buenos amigos, no soy feliz para nada, pero tengo la conciencia de que me voy a quedar acá porque ya todos lo quieren o la quieren, infeliz consciente. ¿Y por qué digo que es el más peligroso? Porque ese es el que va derechito a hacer un cuadro depresivo grave. Porque no, aparte que sabe que puede hacer el cambio, pero no se atreve. Y a veces, como decía una de sus compañeras, por ejemplo, en ciertos segmentos socioeconómicos, lo primero que aparece es, pero ¿cómo me voy a separar? ¿Pero cómo voy a renunciar si llevo 25 años en la organización? ¿Pero cómo me voy a alejar de este grupo de amigos si es con los que yo he crecido y siempre han sido tóxicos? Siempre se han burlado de ti, siempre hablan de cosas que no son tu realidad, siempre que te juntas con ellos terminas súper estresado, pero igual quieres ir. Entonces esa persona sabe que algo le hace mal y sigue ahí, ¿ya? Y porque digo que es lo peligroso, porque no solamente sufre o lo pasa mal esa persona, sino que esa persona con su infelicidad contagia al entorno. Puede contagiar a su pareja, puede contagiar a su familia, puede contagiar a los compañeros de trabajo, puede contaminar a su equipo. Y así una seguidilla de acciones de contagio que terminan siendo tremendamente nocivas y perniciosas para el ser humano. Entonces, si tenemos conciencia de que tenemos factores generacionales funcionando en nosotros, tenemos procesos de socialización que han facilitado o han entorpecido, pero han impactado en la forma de nosotros desarrollarnos, y tenemos claro que necesitamos generar o desarrollar niveles de conciencia más elevados para cuestionar cómo estamos viviendo, cómo lo estamos haciendo, ahí nosotros podemos tener una triada, por ejemplo, para poder pensar cuál es el sentido de mi vida, cuál es el sentido del trabajo que yo desarrollo. Y eso es parte de la madurez. Ahora, hay gente que es joven como usted y también son reflexivos. Y al ser más reflexivos son más equilibrados, son más ponderados para tomar ciertas decisiones, no impulsivos, no tan apresurados como las generaciones anteriores, que de repente es como que van para cualquier parte y parecen caballos desbocados y no son capaces de detenerse como, está como de moda eso, como detenerme para avanzar. Claro, pues es detenerse, reflexionar, pensar, generar carga de cabeza y todo eso para después poder seguir avanzando, pero avanzar en el camino que tú quieres que sea el correcto, ¿ya? Porque tampoco podemos decir a alguien, el camino correcto es ese. El camino correcto va a ser siempre lo que al sujeto le genera felicidad. Ahora, o más que felicidad, está como sobrevalorada la felicidad, que le genera tranquilidad, le genera bienestar, le genera satisfacción. Como dicen unos colegas míos, mira, mientras vivamos tranquilos, está todo súper bien. No sé si soy feliz, pero vivo súper tranquilo. Me gusta mi pega, me gusta mi señora, me gustan mis cabros chicos, mis amigos, hay días buenos, hay días malos, pero le doy. Ya, entonces, ¿ninguna consulta, duda, comentario hasta acá? El miedo nos domina, profe. ¿Ah? El miedo nos domina. El miedo nos domina, po. Aparte que venimos de una cultura en donde te enseñaron como con miedo, po. Si, no sé, yo siempre cuento el caso, mira, no lo he contado a esta generación, pero que a nivel social, desde chicos nos enseñan a ser mentirosos. Y mira, que me queda mirar así, bueno, ¿pero qué? Digo, sí, pues porque mira, y todavía sigue operando así. Dos o tres niños jugando, uno queda llorando. Aparecen los adultos. ¿Pero qué pasó? Nadie habla. El otro llora. Los otros, yo no fui. Ya, pero a ver, calma, ¿qué pasó? Sigue la pelotera. Pero díganme qué pasó. Si no, el adulto, no me voy a enojar. Es que yo le pegué. Ya, pero ¿por qué le pegaste? Y no, dime, no te voy a castigar, no va a pasar nada. Dime, sé honesto y dime por qué le pegaste. Le pegué porque no me quiso dar de sus dulces. Y yo ya me había comido los míos y quería más. Listo, castigado. ¿Qué hace el cabrón chico para la próxima? Ni cantando dice que fue el que le pegó al amigo, al primo, al hermano, po. Entonces, eso siempre ocurre a nivel social en Chile, en donde
le pedimos a alguien que sea honesto y después ¡puf!, lo lapidamos. En el trabajo lo mismo, porque la gente esconde los errores, porque tú sabés que algo que tendría que a lo mejor manejarse en privado, después la empresa completa, los 500 pericos de la empresa saben que tal persona fue el que se mandó la cagada. Todos lo saben. Y se supone que era algo que era entre tu jefe y tú nomás, pues. ¿Qué aprendiste? A la próxima, nunca jamás voy a decir que yo fui, porque ya caché que mi jefe no se va a mantener en silencio. Entonces tenemos que culturalmente cambiar eso, po. Si decimos que no te va a pasar nada, que no me voy a, o sea, puede que me enoje, a lo mejor sí, y es válido que me enoje si tú me estás mintiendo, si me estás engañando, pero no por eso te voy a tirar a la plaza pública para que todos te den de latigazos, po. Entonces, tenemos desde chiquitito distorsiones con el decir la verdad, con el tema de los sentimientos. Hoy en día, los jardines infantiles están como bien enfocados, no sé si les resulta mucho la verdad, pero por lo menos están haciendo el intento de manejar el tema de la educación emocional. Y digo porque no sé si les resulta mucho, porque el niño está unas horas en el jardín, pero el niño después llega a la casa. Y si en la casa los papás estamos desregulados y como locate, al cabro chico todo lo que le enseñaron de tener paciencia, tolerancia, amor, comprensión en el jardín, llega a la casa y en la casa no hay tolerancia, amor, comprensión, no hay nada. Y para el niño, ¿quién es más significativo a nivel emocional? Los padres, pues. Los padres, los abuelos, las personas con las que vive y las personas con las que él genera un lazo afectivo. Salvo que en la casa definitivamente no te quieran, porque a veces ocurre, entonces el niño genera el lazo afectivo con el educador. Y por eso hay gente que quiere mucho a sus profesores, porque simbolizan cosas positivas, más que en su hogar. Y claro, ese niño se va a quedar con el discurso de la profe, po. Pero por lo general la tendencia es que nos quedamos con lo que nos dice la familia o lo que nos demuestra la familia. Que muchas veces la gente dice, no, pero si yo te doy tiempo, y en el fondo el tiempo es ir al supermercado y comprarte un montón de juguetes y cosas para comer, como para poder un poco apalear a lo mejor la falta de presencia emocional en la vida de los niños. Y eso es súper frecuente que pase hoy en día, porque los papás estamos y estamos muy enfocados no solo en trabajar para desarrollarnos, porque hoy día hay más conciencia del desarrollo personal y profesional, que los baby boomers, que los baby boomers tenían más enfoque en la familia. Por eso la mamá estaba en la casa, para preocuparse de los hijos, versus el papá que estaba en la pega para preocuparse del sustento económico. Hoy en día, cuando la mujer ingresa al mundo del trabajo, toda esa contención emocional de los hijos queda entregada a las señoras que pueden trabajar en una casa, la nana, o el niño queda completamente solo. O el niño pasa todo el día en el colegio súper entretenido, lleno de actividades, pero llega a la casa y sigue estando solo, porque los papás tienen trabajos a veces muy demandantes y para qué estamos con cosas. Esto nos ha consumido enormemente la vida familiar y personal, porque terminamos la clase y ¿qué es lo primero que hacemos? Agarrar el teléfono. Después volvemos a la clase y nuevamente el teléfono, para conectarnos, para escribir, para llamar, para coordinarnos. Así que eso, chiquillos. Para ir cerrando, con sus trabajos, todo ok, todo bien. Sarita, Ahora se te escucha raro. Pero yo le digo, sí es lo mismo porque somos el mismo equipo. Porque somos hermanas. Ya. Lo que pasa es que nosotros ya terminamos el trabajo, ¿Ya? pero cuando vimos la pauta, no sé si, porque ninguno de nosotros entendió que dice que se tiene que enviar el sábado, ¿cierto? Sí. O se puede enviar antes del sábado, porque dice enviar el sábado. Yo prefiero que lo envíen el sábado, pero ¿sabes por qué? Y pido disculpas a los que cosas. de repente tardíamente les he respondido, porque los profes tenemos una casilla de correo docente, pero a mí me llegan como 200 correos diarios de cosas que no tienen nada que ver conmigo y que son de la universidad. Entonces, entre medio de esos 200 correos diarios quedan los de los alumnos. Entonces, ¿por qué prefiero que lo manden el sábado? Porque para poder rescatar todos esos trabajos, me prefiero filtrar por fecha y van a estar todos ahí. Ya, profe, pero la hora es la extraña, porque dice como... Durante el día, es que la otra profe, la otra colega le pone hasta las 00 horas y si te pasaba ahí un minuto descontaba puntos, pero yo no. Sí, pues usted tiene como en la pauta así como de 1
a 9, se descuenta un punto. Después No. de las 9, se descuenta otro punto. Entonces lo entendí. No, mándenlo Ah, ya. durante el día, ¿ya? Ya, bacán. Lo mandan durante el día sábado. Pero por favor, poner en el asunto trabajo psicología Santiago, ¿ya? Cosa que yo sepa que son los trabajos de Santiago, ¿ok? Ya, ¿alguna otra consulta? ¿No? Al No, parecer no, profe. Ya, muy bien entonces. Quedamos hasta acá entonces, chiquillos, que tengan una muy buena semana de receso, que aprovechen de descansar y no se olviden del trabajo que tienen conmigo. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Igual.